Muy bien, ahora nos toca examinar Primera de Pedro 5, del 1 al 11. Y vamos a comenzar con los primeros 4 versículos que Pedro nos habla acerca de los padecimientos de Cristo y aún a través de ello los padecimientos que también los líderes y los creyentes vamos a pasar y que al fin nos ayudan a poder madurar y crecer, que es la meta de los padecimientos, al fin del trabajo y de la obra que va a resultar que Dios usa los padecimientos. Pero vamos a orar para poder así recibir la instrucción de esta hora. Padre, le damos gracias por la oportunidad de estudiar su palabra y que este mensaje y este estudio que vamos a dar, que edifique a su pueblo. Ayúdenos a poder explicar claramente la palabra de Dios y que podamos ser edificados. Bendíganos en el nombre del Señor Jesús, porque en Él pedimos todo. Amén. Así dice los primeros 4 versículos de Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué tremendas palabras aquí nos dice Pedro. Y pues vamos a titular el estudio, el mensaje, el fin de los padecimientos, la culminación del sufrimiento. Qué cosas aquí nos da a saber que aún los que están al frente, que aquí les llama los ancianos, y más adelante en el verso 4 los pastores, son los que están al frente de la obra de Dios. Aunque hay algunas iglesias que están sin líderes, pues el líder que está encargado llega a tomar el puesto de los ancianos. Vemos la primera cosa de varias cosas que Pedro quiere presentar usando acerca de cómo él, igual que los demás ancianos, igual siendo de que él fue testigo y él vio los padecimientos, él vio cómo sufrió. Recuerda, estoy seguro, los sufrimientos, especialmente hasta la muerte, hasta la cruz, que pasó el Señor Jesucristo. Si el Señor, que fue nuestro maestro, pensando Pedro, sufrió, ¿qué de nosotros, los que le servimos al Señor? Pero dice, yo también participante de la gloria que será revelada. O sea, se incluye Pedro aún con estos líderes que él está al frente. La primera cosa que dice acerca de ello es de que necesita el líder, el anciano, apacentar la grey de Dios. ¿Quién es la grey? La grey es el pueblo de Dios, los que están bajo la responsabilidad del pastor o del anciano. La palabra que usa aquí, apacentar, es algo que nos ayuda a alimentar al pueblo de Dios, a guiar el pueblo de Dios y a corregir al pueblo de Dios. Esas son parte de las responsabilidades del anciano, que incluye en la palabra aquí que Pedro da de apacentar la grey de Dios. Y dice que están entre vosotros, cuidando de ella. Ahí está la segunda, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahora, el pueblo de Dios entonces también necesita cuidado.
necesita protección, especialmente de los malignos, especialmente de los falsos. Y a través de la enseñanza, a través de la instrucción, es como se ayuda a que el pueblo sea cuidado. Qué triste es ver cuántos predicadores que han salido o evangelistas. Me trae a memoria el evangelista en inglés llamado Ernest Angley, que tiene ahorita como 98, 99 años y todavía está dirigiendo según una obra. Tiene 2 templos, uno en Ohio, uno de ellos está en Akron. Y el otro día estaba viendo un reportaje de una persona que se movió a esa ciudad donde está uno de los templos de este evangelista llamado Ernest Angley. Y fue a visitarles porque pues, le dio curiosidad, había oído de él por años. Ya tiene algunos 60 y tantos años de pastorear, de predicar, de ser líder en la obra como anciano de Dios. Entonces al ir se quedó con la boca abierta al ver el grande santuario, esperando que iba a llegar más gente, porque llegó a tiempo. Y pues ya al fin que comenzaron el servicio, al fin él contó más o menos algunos entre 200 a 250 personas que asistieron en un lugar que él calcula y se le dijo 5,400 personas cabían en ese santuario. Ha llegado a 250. Tuvieron un coro, dice, muy hermoso, cantaron muy bonito. Y llega el momento en que ya presentan al evangelista Ernest Angley. Y lo escuchó al oírlo predicar y pues claro, una persona ya de esa edad tartamudea, ya le falla la vista, ya tiene que ver sus notas y tiene que pausar. So, ya el efecto en la predicación ya no es igual. So, quedó un poquito decepcionado al escuchar al pastor, predicador de esa obra. Y en medio de todo eso, 4 ofrendas levantaron. 4 distintas, diferentes momentos en que se le pidió a la congregación que estaba presente que ofrendaran y que dieran. Y como se iba a grabar, pues a otros también que después en la internet o a través de los otros medios podrían mandar ofrendas y ayudas para soportar la obra de Dios. So, Ernest Angley aún es alguien que la gente por años ha apreciado, lo han seguido, pero ha llegado el momento en que necesita ya retirarse y dejar a los asistentes de él que continúen, que están haciendo el trabajo de pastor o están cuidando de la obra o que están haciendo el trabajo de apacentar la obra de Dios, que lo hagan. Pero simplemente es una figura ya, que él en su día fue famoso, fue reconocido, gentes de todas partes oían de él y se juntaban, pero ya no. La razón de existencia del anciano es de cuidar del pueblo de Dios. ¿Se imagina usted un pastor de 98, 99 años tratando de cuidar a un 250, 200 y fracción de personas que estaban asistiendo a ese culto? No hay manera, no hay posibilidad de que una persona de esa edad pueda mantener y cuidar. Y a una de las cosas que está diciendo aquí el apóstol es de que el anciano necesita cuidar de la obra de Dios. Ahora dice en el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Otra cosa, aparte de apacentar la grey, cuidar de ella, es ser ejemplos de la grey. El pueblo observa, el pueblo imita, el pueblo hace y aún aprende en las maneras en que el anciano vive y cómo vive y qué prácticas tiene y cómo hace las cosas. El pueblo va a recibir ejemplo. Entonces aquí está hablando de estas cualidades porque dice el verso 4 que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, o sea los ancianos,
recibirán la corona incorruptible de gloria. Estos siervos, por su sacrificio, su tiempo, su dedicación, Dios los va a dar a coronar con esa corona especial que hay para el pastor, para el anciano, para el líder de una iglesia. Cada uno de los siervos de Dios van a recibir un día reconocimiento. Cristo, aquí dice, les va a dar su corona incorruptible de gloria, pero para aquellos que apacentaron la grey de Dios, aquellos que cuidaron de la grey de Dios, aquellos que fueron ejemplos de la grey de Dios. Él es el juez, Él es el que va a dar a todo aquel que fue fiel siervo del Señor. Va a haber muchos pastores y ancianos que no van a recibir nada. No está hablando de salvación, está hablando de el reconocimiento de esa corona que está hablando aquí el Señor Jesucristo. Pero bien, seguimos en cuanto a la conclusión de Pedro, continuando diciendo en el versículo 5 y 6, igualmente, dice, cambiando ahora el tema a igualmente, jóvenes, estad sujeto a los ancianos y todos submisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, estamos viendo primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 y 6. Aquí en estos dos pasajes habla de estar sujetos, de ser submisos, de tener y vestirse de humildad, de dar gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Y habla el versículo 6 de que necesitamos humillarnos bajo la mano de Dios. Primeramente habla aquí a los jóvenes, los que tienen quizás edad de no ser un adulto todavía mayor de edad, sino simplemente es un joven, así lo llama aquí. El joven necesita estar sujeto a los mayores de edad. Aquí cuando habla de ancianos, no está hablando igual como en los versículos anteriores de los líderes. Está hablando de cualquier anciano que es mayor, una persona de experiencia, una persona que ha vivido y ahora después de sus años, pues es una persona de respeto y que hay que reconocer, aunque algunos quizás no han madurado todavía, pero cualquier anciano se respeta y se somete el joven porque es adulto y es mayor de edad. Aquí dice que el joven necesita sujetarse a los mayores de edad. Y luego todos debemos de ser sumisos unos a otros. O sea, necesitamos reconocer a los demás, no importa quién sea, el más nuevo, mayor de edad. Todos, dice ahí, debemos de someternos unos a otros. Y luego también dice que revistamos de humildad. O sea, tenemos que revestirnos. O sea, la humildad es una característica que está poniendo aquí Pedro que debe de existir en el creyente, usando un proverbio que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, que Dios resiste a los orgullosos, aquellos que son soberbios, pero da gracia, bendice a aquellos que son de corazón humilde. Y Dios ve eso. Y nosotros también lo podemos ver claramente. Ahora, con ello, entonces dice en el verso 6, humillados pues, o sea, el creyente necesita buscar la manera de cómo hacer a un lado el orgullo y la soberbia y humillarse bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos pueda exaltar cuando fuera tiempo. O sea, Dios nos exalta cuando necesitamos ser reconocidos. Dios sabe cuándo, y aún quizás parece ser que aquí somos insignificantes, pero si nos humillamos, Dios nos va a exaltar en su tiempo. Quizás no aquí, pero allá en aquel día nos va a exaltar. Y los últimos versículos del 7 al 11, rápidamente vamos a concluir con ellos. Veremos lo que dice Pedro. Dice en el versículo 5 de capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad
sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué palabras de ánimo nos da aquí Pedro, comenzando con el versículo 7, que necesitamos aprender a echar nuestras ansiedades, nuestros problemas, nuestros padecimientos a Él, sobre Él, dice ahí, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, Dios está siempre listo para ayudarnos, pero necesitamos aprender a que nuestras ansiedades, preocupaciones, necesidades, las presentemos ante Él. Eso es algo que usted y yo podemos hacer, echar nuestras ansiedades ante Él. Y luego continúa diciendo dos cosas: sed sobrios y velad. Necesitamos ser sobrios, o sea, estar despiertos, estar siempre vigilando, y aún eso incluye velar, que estemos vigilando, viendo cómo son las cosas, como ahorita que estamos viendo cómo se está usando esto del COVID-19, el gobierno y grupos que quizás están utilizando lo que está pasando a su ventaja, y usan, y tenemos que estar viendo, estamos sobrios, estamos despiertos. Y ahora aquí está hablando de que necesitamos estar así en esa condición, porque nuestro enemigo, el gran enemigo de todo creyente, es el diablo. Ahora, quizás no sea directamente el diablo, pero ángeles caídos que le ayudan y que están a su lado son aquellos agentes que están atacándonos y vienen a quizás tratar de desviarnos, tratar de atacarnos, como habla aquí, que como león rugiente, así vienen como para asustarnos, para atacarnos de una manera, tratar de devorarnos si es posible. Pero la solución, dice Pedro, al cual necesitamos resistir firmes en la fe. Necesitamos ser firmes, estar firmes en la fe, en lo que creemos, en la enseñanza de la Biblia. Por eso necesitamos leer y escudriñar la palabra de Dios todos los días. Toda oportunidad que tengamos, en vez de ver películas o malgastar nuestro tiempo, examine la palabra de Dios. Haga tiempo para escudriñarla usted, la palabra de Dios, y a ver qué dice las Escrituras. Ahora, dice ahí, resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que alrededor, quizás de otras naciones, están sufriendo aún más que nosotros. Nosotros quizás estamos pasando ahorita por padecimientos, sufrimientos, quizás necesidades, pero en comparación a como México y otras naciones como Brasil y así en general, hay tragedias tan tristes de las cosas, cómo está el gobierno, cómo se está dirigiendo la economía. Es algo trágico. Nosotros necesitamos realizar, y la manera de hacerlo es que tenemos que ser firmes en nuestra fe, en lo que hemos creído. Y concluye diciendo en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El resultado del padecimiento, Dios lo va a usar, Él mismo lo va a usar, esos padecimientos que solamente son por un poco de tiempo. El tiempo que vivamos, el tiempo que Dios nos da, y a través de estas pruebas y los padecimientos, Dios, Jesús, nos va a perfeccionar,
nos va a ayudar a madurar, nos va a ayudar a que crezcamos a poder ser siervos y obedientes a Dios. Nos va a afirmar, o sea, nos va a hacer sólidos a que dependamos y creamos y confiamos en nuestro Dios. Nos va a fortalecer. Las pruebas nos fortalecen, nos dan fuerzas para poder seguir adelante, que a pesar de lo que está pasando, tenemos que, como dice allí, echar vuestras ansiedades sobre Él, o sea, depender y confiar que Él nos va a fortalecer y nos va a establecer, o sea, nos va a hacer con raíces profundas, y entre más pruebas vengan, más las raíces se profundizan y nos agarramos más en la fe, en lo que hemos creído que es cierto y va a pasar y se van a cumplir las enseñanzas que Dios nos ha dado. Encontramos después, concluyendo en el verso 11, adoración. A Él, a Dios, a nuestro Salvador, sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. El resultado es alabanza. Al fin de las cosas, después de tanto sufrir, vamos a poder alabar un día más extenso al reino que va a ser diferente, que va a ser un reino eterno, que donde va a controlar y va a dirigir nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición va a ser que vamos hacia esa dirección, que los sufrimientos que estamos viendo son de pasada, que no importa cuán difícil se ponga la cosa, nosotros vamos a dar gloria y vamos a presentarnos ante la gloria de Dios, y va a reinar el imperio, el gobierno de nuestro Dios para siempre. Ojalá que usted sea parte de ello. En estos tiempos, si usted conoce al Señor, si usted ya le ha dado su vida a Jesucristo y está padeciendo, Dios lo está moldando, Dios lo está haciendo que sea más fuerte, le está permitiendo que vengan las pruebas que le están llegando para que usted pueda ser una persona fuerte y que confíe y depende en el Señor. Vamos a orar para que Dios nos ayude, que en medio de las pruebas, en medio de los padecimientos que está por todo el mundo, que todos los hermanos están padeciendo, los creyentes y aún los de afuera, pero más vamos a orar para que Dios nos fortalezca y nos siga perfeccionando y que nos siga afirmando y que podamos seguir siendo estables en el reino de Dios. Vamos a orar para que eso sea real y eso ocurra aún en los padecimientos que solamente son por un poco de tiempo. Entonces vamos a orar. Gracias, Señor, le damos por su palabra, que nos edifica, nos motiva y nos exhorta. Que podamos aprender de ella, que así como los ancianos tienen responsabilidad de apacentar, de cuidar y ser ejemplos de la grey, ayúdenos, Padre, a someternos y a poder servirle en la manera más posible de ser parte de esta grey y poder cooperar con los que están al frente. Pedimos, Señor, que podamos humillarnos unos a los otros y que podamos, Señor, cada uno ser sumisos y humildes de corazón. Ayúdenos a tener ese carácter y esa característica, y que podamos depender y echar nuestras ansiedades en Dios. No importa cuál problema tengamos, que podamos ponerlos a los pies de Jesucristo. Ayúdenos a siempre ser sobrios y estar velando, vigilando, porque el enemigo nos desea atacar, y que podamos resistirlo firme en la fe, en las doctrinas y en las enseñanzas de su palabra, para que así podamos nosotros, cuando venga cualquier padecimiento, continuar creciendo, y aún a pesar de cuánta cosa venga, que así usted nos perfeccione, nos ayude a madurar, que podamos ser afirmados, o sea, plantados, y que podamos ser estables y que podamos tener fortaleza suya. Le damos la alabanza y la gloria en el nombre del Señor Jesús. Amén.